¿Te has dado cuenta de cuántos años de tu vida se han ido en preocupaciones, discusiones, resentimientos y noches sin dormir? ¿Cuántas veces una palabra hiriente te robó la paz durante días, incluso semanas? A tu edad, lo que más necesitas no son más medicamentos, sino descanso verdadero para el alma. Y lo más triste es que muchos llegan a los últimos años de su vida sin haber conocido esa paz profunda que Dios ofrece. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. Imagina vivir con una paz tan real, tan firme, que ni las ofensas, ni las críticas, ni los problemas familiares, ni siquiera el miedo a la muerte puedan arrancártela. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, como está escrito en Filipenses 4, versículo 7. No es una paz que se compra ni se aprende con los años. Es un regalo que solo el Espíritu Santo puede dar cuando uno entrega su corazón a Cristo. El mundo allá afuera reacciona con rabia, frustración y ansiedad, pero tú puedes caminar en medio de todo eso con serenidad, no porque hayas endurecido tus emociones, sino porque has puesto tu confianza en aquel que venció al mundo. Hoy quiero hablarte de cómo puedes vivir sin que el enojo te gobierne, no porque las circunstancias cambien, sino porque tú serás transformado por el poder de Dios. Si estás dispuesto a rendirte a Él, nunca más vivirás esclavizado por la ira o la molestia. No se trata de una filosofía humana, se trata del nuevo nacimiento en Cristo. Jesús dijo en Juan 14, versículo 27: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esa es la paz que te invito a abrazar hoy. Número 1, la naturaleza destructiva de la ira. La ira es una de las armas más destructivas que el enemigo usa contra nosotros. No solo hiere a quienes amamos, sino que también nos consume por dentro, robándonos la claridad y llevándonos a cometer errores que luego lamentamos profundamente. Proverbios 29, versículo 11 dice: El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Cuando permitimos que la ira tome control, dejamos de actuar bajo la guía del Espíritu y caemos en esclavitud emocional. La ira no es una señal de fuerza, sino de debilidad espiritual. Es una muestra de que hemos soltado la mano de Dios y estamos actuando por la carne. Es como un incendio que comienza con una chispa, una palabra mal interpretada, una injusticia percibida, un obstáculo inesperado. Y si la alimentamos con pensamientos negativos, pronto se convierte en un fuego devorador que destruye nuestra paz, nuestras relaciones y hasta nuestra salud. Santiago 1, versículos 19 y 20 nos exhorta claramente: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira no resuelve nada, solo empeora todo. La ciencia moderna ha confirmado lo que ya enseña la palabra de Dios. La ira eleva la presión arterial, debilita nuestras defensas y puede dañar el corazón. Pero más allá del daño físico, es un veneno que corrompe el alma y endurece el corazón. No son las circunstancias las que nos hacen tropezar, sino nuestra respuesta a ellas. Si alguien nos insulta, no es la ofensa lo que nos hiere, sino la importancia que le damos. Jesús nos enseñó en Mateo 5, versículo 44: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Esa no es una instrucción estoica, es una instrucción del cielo, y solo puede cumplirse cuando dejamos que Cristo viva en nosotros. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestras decisiones se tornan irracionales. En el calor del momento podemos gritar, herir con palabras o incluso llegar a actos impulsivos. Pero luego,
cuando el enojo pasa, vemos el daño que hemos hecho. Relaciones que tardaron años en construirse pueden destruirse en segundos. Palabras dichas con furia pueden dejar heridas que duran toda la vida. La Biblia nos llama a examinarnos. En Efesios 4, versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es pecado sentir la emoción, pero sí lo es permitir que se transforme en amargura y destrucción. En vez de buscar venganza como hace el mundo, debemos buscar reconciliación. En vez de alimentar el resentimiento, debemos clamar a Dios por un corazón perdonador. La única forma verdadera de vencer la ira es mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo. No es cuestión de autodisciplina humana, sino de rendición total a Cristo. Cuando dejamos que su palabra habite en nosotros, cuando oramos y cultivamos una vida de obediencia, entonces la paciencia, la mansedumbre y el dominio propio, frutos del Espíritu según Gálatas 5 versículos 22 y 23, comienzan a florecer en nuestra vida. La ira es una trampa del enemigo. Es un gigante que quiere robarnos la bendición, como lo hizo con Moisés cuando golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había mandado, y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. No permitas que ese enemigo interno destruya lo que Dios ha querido edificar en ti. Cristo ya venció y en Él tú también puedes vencer. Pero hay una buena noticia para el creyente: no estamos solos en nuestra lucha contra la ira. El Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos a dominar las pasiones de la carne. La próxima vez que sientas que la ira está tocando tu corazón, haz una pausa, ora. Pregunta al Señor si esa reacción es digna de un hijo de Dios. Recuerda lo que dice Santiago 1, versículo 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No permitas que una emoción momentánea dicte tus acciones. Nuestra paz no depende de que el mundo sea perfecto, sino de saber que Cristo vive en nosotros. La verdadera paz se manifiesta cuando enfrentamos la adversidad con un corazón gobernado por el Señor. Número 2, muchas emociones negativas nacen cuando nuestras expectativas no son cumplidas. Pero hermanos, esas expectativas muchas veces no vienen de Dios, sino de nosotros mismos. Jesús nunca prometió que esta vida sería sin tropiezos. Al contrario, en Juan 16, versículo 33, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La tristeza, el resentimiento, la frustración, todo esto brota cuando queremos que las cosas ocurran a nuestra manera. Cuando creemos que merecemos algo y no lo recibimos, sentimos que Dios nos ha fallado, pero en realidad hemos puesto nuestra confianza en nuestras propias ideas, no en su voluntad. Mira el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo traicionaron, fue vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, pero nunca lo vemos aferrado a expectativas humanas. Él confió en Dios. Y en Génesis 50, versículo 20, les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Él no se dejó gobernar por la amargura. Aceptó que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Nosotros, en cambio, queremos que nuestros amigos nunca nos fallen, que la vida sea cómoda, que el jefe reconozca nuestro esfuerzo. Pero ¿quién nos prometió eso? No fue Jesús. No se trata de rendirse o de dejar de soñar. Se trata de confiar en que si algo no sucede como esperábamos, Dios sigue teniendo el control. Él abre y cierra puertas. Si dejamos de exigirle al mundo que cumpla nuestras reglas y empezamos a buscar la voluntad del Señor, seremos verdaderamente libres. Romanos 8, versículo 28
nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las decepciones, incluso el silencio. Aceptar no es resignación, es rendirse ante aquel que sabe más que nosotros. La verdadera paz no se encuentra en un mundo que se doblega a nuestros deseos, sino en un corazón que se somete a los planes eternos de Dios. Número 3. La ira. Es el reflejo de un yo que no ha sido crucificado con Cristo. Cuando alguien nos insulta o nos ignora, cuando sentimos que no se reconoce nuestro valor, nos enojamos porque el orgullo ha sido herido. Pero ¿qué dice el Señor? En Filipenses 2, versículo 3, se nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La ira no nace de lo que hacen los demás, nace de cómo interpretamos lo que hacen. Nace de un corazón que aún no ha dejado su ego en la cruz. Si realmente estamos muertos al yo y vivos en Cristo, no necesitaremos defender nuestra imagen. Jesús fue escupido, golpeado, despreciado, y no abrió su boca en ira, porque Él conocía su identidad en el Padre. Si tú sabes quién eres en Cristo, no te importará lo que diga el mundo. Si el ego no está inflado, la ira no encontrará combustible para arder. ¿Te han tratado con grosería? Recuerda Proverbios 15, versículo 1. La respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No respondas como el mundo, responde como Cristo, porque no fuimos llamados a reaccionar como los demás, sino a reflejar su luz. Pero, ¿y si esa persona está luchando con su propia tormenta interior? ¿Y si sus palabras no nacen de lo que hicimos, sino del peso que lleva en el corazón? Mis hermanos, la verdad es que muchas veces lo que otros hacen no habla de nosotros, sino de lo que hay dentro de ellos. Sin embargo, nuestro orgullo herido nos engaña, nos hace pensar que todo gira a nuestro alrededor. Decimos: me ofendió, me humilló, no me valoró. Pero ¿qué pasaría si dejáramos de ponernos en el centro de cada situación? Si reconociéramos que las cargas del prójimo no nos pertenecen, podríamos entregar nuestra ira al Señor y vivir libres. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 12, versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando alguien nos insulta, ese insulto no tiene poder alguno hasta que le entregamos nuestro corazón. Podemos elegir mirar al agresor, como lo hizo Jesús en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Podemos seguir adelante sin cargar ese veneno, pero el ego quiere pelear, quiere gritar, quiere tener la última palabra. Nos arrastra a defender nuestra imagen, y en ese impulso caemos, perdemos el control y respondemos con furia. Sin embargo, el Señor nos llama a algo mayor. ¿No dijo Él en Mateo 5, versículo 39: al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra? Este no es un llamado a la debilidad, sino a una fortaleza que solo el Espíritu Santo puede dar. Imagínate ese momento en el tráfico, cuando alguien te corta el paso. El ego grita: no te dejes, haz valer tu dignidad. Pero el Espíritu susurra: espera, ora por él. Tal vez ese hombre acaba de recibir una mala noticia, tal vez no te vio. En lugar de tomarlo como una ofensa personal, podemos rendir esa emoción al Señor y mantener nuestra paz. Lo mismo sucede en el trabajo, en el hogar, en cada discusión. No es el hecho lo que nos enciende, sino el relato que tejemos en nuestra mente. El enemigo usa nuestra inseguridad, nuestra necesidad de ser reconocidos para provocar ira. Pero si recordamos que nuestro valor no proviene de los hombres, sino de Dios, entonces podemos resistir. Nuestro Señor fue despreciado, escupido,
burlado, y aún así en su silencio había majestad. Si respondemos con ira, nos parecemos al mundo, pero si respondemos con mansedumbre, nos parecemos a Cristo. No se trata de tolerar injusticias pasivamente, sino de responder con sabiduría, como lo haría un hijo del Altísimo. Querido hermano, querida hermana, la paz que el mundo no puede dar, Jesús la prometió a los suyos. No depende de controlar a los demás, sino de rendirle al Señor cada una de nuestras reacciones. Cuando dejamos que Cristo reine en nuestro corazón, la ira ya no tiene trono. Cuando el ego muere, el amor de Dios vive en nosotros. Y ese amor, como dice 1 Corintios 13, versículo 5, no se irrita, no guarda rencor. Que así sea en tu vida. Que el Espíritu Santo te enseñe a responder con el carácter de Cristo y no con las heridas del yo. Número 4. El perdón nos libera del enojo. El enojo es como una cadena que nos sujeta, una carga que el alma lleva muchas veces sin saberlo. Nos aferramos al rencor pensando que al hacerlo estamos castigando a quien nos hirió, pero en realidad el único corazón que sangra con ese peso es el nuestro. La palabra nos enseña que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. La ira nos roba la paz que el Señor nos promete. Nos encierra, nos impide oír la voz de Dios y nos mantiene cautivos del pasado. Perdonar es usar la llave que Cristo ya nos dio. No es decir que lo que ocurrió estuvo bien, ni olvidar con ingenuidad. Es rendir el dolor a los pies de la cruz y elegir no seguir siendo prisioneros de una herida antigua. El perdón no es para el otro, es un acto de sanidad que Dios desea para cada uno de sus hijos. Es el primer paso para volver a respirar sin que el pasado nos ahogue. Porque cada vez que nos aferramos al enojo, es como si le diéramos al enemigo las llaves de nuestra mente. Revivimos el dolor, abrimos la herida. Y Cristo vino a sanar, no a dejarnos atrapados. ¿Para qué seguir alimentando esa ira? No necesitamos los pensamientos de los filósofos para saber esto. Basta mirar a Jesús en la cruz diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Cuando lo traicionaron, cuando lo azotaron, cuando lo crucificaron, Él no eligió la ira, eligió el perdón. Y ese perdón es el que nos da poder. Cuando perdonamos, ya no somos esclavos del pasado. Ya no nos define lo que otros hicieron. Somos libres por la sangre del Cordero. El resentimiento es una trampa sutil. Nos hace creer que somos fuertes al no perdonar, pero en verdad, la verdadera fuerza está en quien entrega su dolor a Dios y elige soltar. Porque la palabra dice que el fruto del Espíritu es dominio propio. Gálatas 5:22-23. Y aquel que perdona demuestra que el Espíritu Santo está obrando en su interior. Si respondemos al mal con mal, el enemigo celebra. Pero si respondemos con el amor de Cristo, recuperamos nuestra paz. Imagina a alguien traicionado por un amigo. El corazón se rompe, la herida arde, el alma clama justicia. Pero ¿hasta cuándo sostener ese fuego sin quemarse? El rencor no destruye al traidor, destruye al traicionado. Cada pensamiento que regresa al daño vuelve a abrir la llaga. Pero si entregamos eso al Señor, si declaramos que ya no vamos a dejar que ese acto defina nuestra vida, hallamos descanso. No se trata de volver a confiar en quien nos hirió, sino de no dejar que esa herida nos gobierne. Perdonar no es automático. Es una decisión que se renueva cada día. Es mirar al cielo y decir: Señor, hoy también elijo soltar. No siempre es fácil, pero es el camino que conduce a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. No podemos controlar lo que otros hacen,
pero sí podemos decidir cómo responder. El Espíritu nos enseña que no es la ofensa la que hiere, sino el espacio que le damos en el corazón. Al perdonar, dejamos de alimentar esa raíz amarga. Reconocemos que el comportamiento de los demás refleja su batalla interna, no nuestra identidad en Cristo. Esto no significa permitir abusos ni callar injusticias. Significa no permitir que el odio eche raíces, porque al perdonar no liberamos al otro, nos liberamos nosotros. Dejamos de cargar un peso que no nos corresponde. Dejamos de gastar energía en un dolor que el Señor ya nos pidió dejar en sus manos. La verdadera victoria no está en vengarnos, sino en demostrar que seguimos amando, que seguimos creyendo, que seguimos en pie. Porque la paz no viene de que otros cambien, viene de saber que nuestra vida está en manos de aquel que nunca falla. Perdonar es dejar atrás el veneno y abrazar la libertad que solo Cristo puede dar. Número 5. Practica el dominio del Espíritu. Cuando alguien nos hiere con palabras o acciones, cuando nos sentimos provocados o atacados, la carne nos impulsa a responder con rapidez y enojo. Queremos defendernos, queremos probar que tenemos razón, queremos hacernos oír. Pero la palabra de Dios nos enseña que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. En esos momentos, si actuamos sin orar, si respondemos sin meditar, caemos fácilmente en el pecado del orgullo o de la ira. Decimos palabras de las que después nos arrepentimos y en lugar de sanar, herimos aún más. La práctica del dominio propio nos libra de esos errores. Nos da tiempo para que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón antes de que respondamos. Nos protege del desgaste emocional que viene con las reacciones impulsivas. Cuando nos tomamos un momento para respirar, cuando elevamos una oración silenciosa a nuestro Salvador, antes de decir una palabra, estamos ganando una victoria espiritual. No se trata de fingir que no sentimos dolor, ni de reprimir nuestras emociones, sino de rendirlas al Señor. Él nos dio ejemplo cuando, siendo injuriado, no respondió con injuria. Cuando lo azotaban y se burlaban de él, no devolvía mal por mal, sino que encomendaba su causa al Padre. Primera Pedro 2:23. Si alguien te insulta, si te atacan con críticas injustas, responder con enojo es descender al mismo nivel. Pero si permaneces en calma, si eliges el silencio o una palabra suave, estás demostrando que tu vida no está gobernada por las emociones, sino por el Espíritu de Dios. Como dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En la vida diaria, las ocasiones para ejercer este fruto del Espíritu son constantes. Puede ser un compañero de trabajo que lanza una indirecta hiriente, un conductor que te grita en medio del tráfico o un ser querido que está buscando una discusión. En cada situación tienes la opción de reaccionar según la carne o actuar según el Espíritu. Puedes responder de inmediato y encender el conflicto, o puedes esperar en el Señor y dejar que Él te dé sabiduría y templanza. La Escritura nos recuerda que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Qué poderosa es esa verdad. Tener dominio sobre uno mismo es más valioso que vencer cualquier batalla exterior. Cuando alguien te critica y tú lo ves como una ofensa personal, puedes enojarte y responder a la defensiva. Pero si lo ves como una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo, puedes respirar hondo, orar y dejar que la paz de Dios gobierne tu corazón. No se trata de debilidad, sino de poder bajo control. La mayoría de las personas actúan impulsadas por la carne,
dejando que sus emociones dicten sus palabras. Pero tú, como hijo de Dios, has sido llamado a una vida distinta. Has sido llamado a ser luz, a ser ejemplo, a mostrar a Cristo incluso en medio del conflicto. El apóstol Pablo nos enseñó que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. La templanza, ese dominio de sí mismo, es una manifestación poderosa de que Cristo vive en nosotros. Lo que hoy nos parece una gran ofensa, mañana puede ser una lección. Lo que ahora duele, con el paso del tiempo se desvanece. Por eso es sabio esperar. Es sabio no responder con fuego al fuego, sino con la serenidad que viene del cielo. Practicar el dominio del Espíritu no significa aceptar toda injusticia en silencio, ni dejar que los demás nos pisen. Significa actuar con sabiduría, no con reacción. Significa hablar cuando el Señor lo dirige y callar cuando es mejor guardar silencio. Si algo necesita una respuesta, que sea una respuesta nacida en la oración, no en la ira. Porque no es debilidad elegir la paz, es fortaleza. Es decirle al mundo, mi identidad no depende de lo que me digas, sino de lo que Cristo ya ha dicho de mí. Cada vez que sientas el deseo de responder con enojo, recuerda que tienes el poder de elegir no hacerlo. Puedes respirar, orar, esperar en el Señor, y cuando lo hagas, notarás algo hermoso. Los conflictos se apaciguan, la ansiedad se desvanece, y los que antes te provocaban pierden su poder sobre ti. El dominio del Espíritu es libertad verdadera. Es caminar con el Espíritu Santo sabiendo que Él guía cada palabra y cada silencio. Número 6. A veces la ira que llevamos dentro no es más que el eco de un corazón herido por la inseguridad. Cuando no hemos hallado paz con quienes somos en Cristo, cualquier palabra, cualquier mirada o gesto que ponga en duda nuestra identidad provoca una tormenta en el alma. No es tanto la situación lo que nos hace estallar, sino lo que esa situación revela de nuestro interior. Si alguien nos critica y eso enciende nuestra ira, no es la crítica lo que hiere, sino el valor que le damos, porque aún no estamos firmes en lo que Dios dice que somos. Si conociéramos plenamente nuestra identidad como hijos redimidos por la sangre del Cordero, no tendríamos que alzar la voz ni cerrar el puño. Podríamos dejar pasar esas palabras como quien sabe que su identidad está asegurada en el cielo. Pero cuando nuestra confianza está edificada sobre arena, todo viento nos sacude y respondemos con enojo como si de eso dependiera nuestra defensa. El apóstol Pablo escribió que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo 1:7. Ese dominio propio es lo que se tambalea cuando la inseguridad se apodera de nuestro corazón. La inseguridad genera una constante sensación de amenaza. Nos hace vivir como si debiéramos proteger una fachada ante los demás, como si cualquier comentario pudiera derribar la imagen que construimos. Así, nuestra mente, no renovada aún por la palabra, interpreta las palabras ajenas como ataques personales y responde con dureza. Pero la verdad es esta: nadie tiene poder para disminuirnos si no le damos ese poder. El Señor ya nos ha definido. Él nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. 1 Pedro 2:9. Recuerdo una etapa en mi vida cuando aumenté de peso. Cada vez que alguien hacía un comentario sobre mi apariencia, yo me sentía ofendido. Me decía que era por la falta de respeto de otros, pero la verdad, hermano, es que yo no estaba enojado con ellos, sino conmigo mismo. No aceptaba lo que veía en el espejo, y lo que me dolía no eran sus palabras, sino que en el fondo yo les daba razón. Era mi propia percepción distorsionada la que encendía la ira.
Con el tiempo, el Espíritu Santo me llevó a comprender que el problema no era la gente, sino mi falta de dominio sobre mis emociones, sobre mi cuerpo, sobre mi actitud. Decidí dejar de malgastar energía en la ira y empezar a tomar responsabilidad. Trabajé en mi salud, en mi disciplina, en mi oración. ¿Y sabes qué ocurrió? Los comentarios seguían llegando, pero ya no me afectaban, porque ya no eran ellos los que habían cambiado, era yo. Dios me había transformado por dentro. Una autoestima débil deforma nuestra visión de la realidad. Pensamos que los demás nos están evaluando constantemente, como si sus opiniones fueran el veredicto final sobre nuestro valor. Pero el juicio de este mundo no tiene peso ante la verdad de Dios. El problema no es lo que otros piensan, sino cómo lo recibimos. El sabio Salomón escribió que, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Proverbios 27:19. Si tu corazón está lleno de inseguridad, todo comentario te parecerá un juicio. Pero si tu corazón está lleno de la seguridad de Cristo, la opinión ajena no podrá mover tus cimientos. Cuando alguien dice algo que te hiere, pregúntate, ¿por qué me afecta? ¿Es porque temo que sea verdad? ¿Es porque no me he perdonado a mí mismo? Muchas veces la respuesta es sí. La ira es la alarma que suena cuando algo dentro de nosotros aún no ha sido entregado al Señor. Pero esa misma ira puede volverse un instrumento de sanidad si dejamos que el Espíritu nos muestre lo que aún necesita ser trabajado. Cada vez que sientas enojo por una palabra, una crítica o una situación, detente. Ora. Pregunta al Señor qué es lo que realmente duele. Usa ese momento como un espejo que te muestra dónde necesitas crecer en Cristo. Porque cuando conoces tu valor en Él, cuando tomas responsabilidad de tu vida delante de Dios, la ira ya no tiene lugar. Ya no necesitas defenderte. Ya no hay máscaras que proteger ni miedos que ocultar. Solo queda la paz de quien ha sido restaurado por la gracia, de quien camina seguro porque sabe que el Señor pelea por él. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud es el fruto de un corazón que se ha rendido por completo a su amor. Número 7, la importancia de vivir con propósito. Cuando no conoces el propósito por el cual Dios te creó, la vida se vuelve pesada, sin rumbo, como un barco sin timón. Te despiertas cada mañana sin saber para qué vives, sin una razón que encienda el fuego del alma. Y en ese vacío, el corazón se llena de frustración. Sin propósito, el alma se vuelve inquieta, fácilmente herida, siempre a la defensiva. Cualquier palabra maldicha, cualquier retraso, cualquier contratiempo parece una montaña, porque no hay una visión mayor que los eclipse. Cuando no sabes hacia dónde vas en el plan de Dios, tu mente se llena de confusión, y en medio de esa confusión el enemigo siembra ira, amargura, desánimo. Pero el Señor no nos llamó a vagar. Él nos ha dado un llamado santo. En Efesios 2, versículo 10, la palabra dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No nacimos para reaccionar al caos, sino para caminar en la dirección del reino. Cuando vives sin ese propósito eterno, todo te distrae. El tráfico te irrita, las palabras de otros te hieren con facilidad y sientes que todo está en tu contra. Pero cuando tu mirada está puesta en lo alto, en aquello que Cristo ha puesto en tus manos, todo lo demás pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque tu enfoque está en lo eterno. Hubo un tiempo en mi vida en que me sentía vacío. Me levantaba y no sabía para qué. Hacía cosas que no llenaban el corazón
y cada pequeño problema parecía el fin del mundo. Vivía reaccionando, dejando que las circunstancias manejaran mis emociones, pero el Señor, en su misericordia, me mostró que mi vida tenía un propósito, que Él me había llamado a predicar el Evangelio, a llevar esperanza, a levantar al caído. Y cuando abracé ese llamado, todo cambió. Los problemas seguían allí, pero ya no me dominaban, porque tenía una causa por la cual vivir. La ira ya no gobernaba mi alma, porque mi espíritu estaba ocupado en algo más grande. No fue por fuerza de voluntad, sino por la gracia de Dios, que me dio algo por lo cual luchar, algo que vale más que cualquier crítica, que cualquier obstáculo. El propósito no es algo que inventamos, es algo que recibimos, es el don de Dios. No se trata de esperar a sentir algo especial, sino de buscarlo en oración, de caminar por fe, confiando en que el Señor nos guía paso a paso. Cuando te sumerges en ese propósito divino, tu mente se transforma. Filipenses 4, versículo 7 nos lo recuerda. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya no vives para complacer al mundo, ni para demostrar nada. Vives para agradar al Padre, y eso basta. Cada día tiene sentido, porque cada acción se convierte en un acto de obediencia, en una semilla de eternidad. Ya no reaccionas con ira ante los desafíos, porque sabes que cada dificultad forma parte del proceso con el que Dios te está moldeando. Si hoy te sientes frustrado, si la ira brota fácilmente en tu corazón, quizás lo que falta no es más paciencia, sino más claridad de propósito. Pregúntate, ¿estoy viviendo para lo que Dios me llamó? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo en aquello que glorifica su nombre? La diferencia entre una vida dominada por la frustración y una vida llena de paz está en esa respuesta. Busca al Señor, pídele que te muestre para qué estás aquí. Cuando lo encuentres, verás cómo las cosas que antes te alteraban se convierten en simple ruido de fondo. Porque cuando tienes un propósito, cuando caminas en el centro de la voluntad de Dios, todo lo demás pierde su poder sobre ti. Número 8. El poder transformador del Espíritu Santo en nuestras reacciones emocionales. Hermanos, no estamos encadenados a una única manera de reaccionar ante la vida. Gracias a la obra viva del Espíritu Santo en nosotros, nuestro interior puede ser renovado. La carne quiere que actuemos con enojo, con frustración, pero el Espíritu nos llama a una vida distinta, una vida guiada por el fruto del Espíritu, que incluye el dominio propio y la paciencia. La idea de que siempre he sido así o no puedo cambiar no proviene de Dios. Esa es una mentira del enemigo. La palabra de Dios nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. En Cristo no estamos atrapados en los viejos hábitos. Podemos ser moldeados, transformados, como el barro en manos del alfarero. Imagina que cada vez que alguien te ofende, tu reacción habitual ha sido levantar la voz, defenderte, enojarte. Eso ha sido como un camino ya andado muchas veces, fácil de seguir. Pero ahora, al permitir que el Señor tome el control, puedes decidir responder con calma, con mansedumbre. Al principio se siente extraño. Te parece que estás negando lo que sientes, pero lo que realmente estás haciendo es elegir obedecer al Señor en lugar de ceder a la carne. Y esa decisión, cuando se repite, comienza a formar un nuevo camino en tu ser, uno que refleja a Cristo. Recuerdo una vez, querido amigo, en que mi perro destruyó una de mis pertenencias más queridas. Lo natural en mí era alzar la voz, descargar mi enojo. Pero el Señor me habló en ese momento. En vez de gritar,
respiré profundo y acaricié a mi perro. No fue fácil, me sentí como si estuviera negando mis sentimientos, pero lo que realmente hacía era enseñarle a mi alma a no dejarse gobernar por la ira. Fue un acto pequeño, pero lleno de obediencia. Y eso cambió algo en mí. Al repetirlo una y otra vez, la paz comenzó a reemplazar el enojo. El control ya no era mío, sino del Espíritu que mora en mí. Cuando permitimos que el Espíritu nos guíe, no reaccionamos más como antes. Ya no vemos cada contratiempo como una amenaza. La paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, comienza a gobernar nuestros corazones. No estamos condenados a ser prisioneros de nuestras emociones. La gracia de Cristo nos da la libertad de elegir otro camino. Cada vez que decidimos amar en lugar de reaccionar con enojo, fortalecemos en nosotros el carácter de Cristo. La palabra nos exhorta: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. Esa es la verdad eterna. No es simplemente una enseñanza emocional o mental, es una obra espiritual. No se trata de engañarnos o de reprimir lo que sentimos, sino de dejar que Cristo transforme nuestro interior. No esperes que este cambio ocurra de un día para otro. La carne va a querer volver a lo conocido. Pero si cada vez que la ira comienza a subir, tú te detienes, respiras y oras, verás que con el tiempo algo dentro de ti cambia. Un día mirarás atrás y dirás: antes esto me habría sacado de quicio, pero ahora ya no me afecta. No porque seas fuerte, sino porque el poder de Dios ha renovado tu manera de vivir. La ira se alimenta con cada explosión. Pero si dejamos de alimentarla y en su lugar cultivamos la mansedumbre, eventualmente esa ira pierde su fuerza. No estamos fingiendo, estamos siendo transformados. Si deseas ser alguien más pacífico, más centrado, más lleno del amor de Dios, empieza a vivirlo cada día. Y llegará un momento, hermano, en que ya no tendrás que esforzarte por tener paz, porque la paz será parte de ti, el reflejo vivo de aquel que mora en tu corazón. Número 9. El amor y la gratitud superan la ira. La ira es como una tormenta que se desata en nuestro interior, un fuego que amenaza con consumirnos desde adentro. Pero hay dos dones de Dios que tienen el poder de apagar ese fuego: el amor y la gratitud. Cuando el corazón se llena de enojo, es porque ha perdido de vista la presencia de Dios. Nos enfocamos en lo que nos duele, en lo que nos han hecho, en la injusticia que creemos sufrir. Pero si en ese mismo instante dirigimos nuestra mirada al amor que Dios nos tiene y a las bendiciones que hemos recibido, la ira comienza a desvanecerse. No porque desaparezcan los problemas, sino porque el Espíritu Santo cambia nuestro enfoque. El amor nos recuerda lo que realmente importa. Si estamos enfadados con alguien, debemos preguntarnos: ¿quiero tener la razón o quiero reflejar el amor de Cristo? Cuando amamos de verdad, el deseo de ganar una discusión se convierte en una carga sin valor. La ira es orgullosa, busca humillar, quiere imponerse, pero el amor busca sanar, edificar y unir. Dice la Escritura en Proverbios 15:1: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. Muchos de nosotros hemos herido a seres queridos por reaccionar sin pensar, en un momento de furia. Pero si en ese instante nos detenemos y recordamos cuánto los amamos, si pedimos ayuda al Señor para responder con mansedumbre, entonces la historia cambia. La gratitud es un arma poderosa que Dios nos ha dado. Cuando estamos agradecidos, el corazón se llena de luz y la oscuridad de la ira no encuentra lugar. No se puede alabar a Dios
y maldecir al hermano al mismo tiempo. Si algo nos irrita, tomemos un momento para contar 3 bendiciones que hemos recibido. Tal vez por nuestra salud, por el techo que nos cobija, por una lección que estamos aprendiendo. Este sencillo ejercicio puede guiarnos de nuevo a la paz. Recordemos lo que dice el Salmo 103:2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cada vez que permitimos que la gratitud entre en nuestra mente, ella toma el timón y cambia nuestro rumbo. No se trata de negar la realidad, sino de verla con los ojos de la fe. Me propuse hace tiempo un reto personal. Cada vez que sintiera enojo, detenerme a pensar en algo que Dios ha hecho por mí. Al principio parecía forzado, como si me negara a reconocer lo que me estaba pasando. Pero con el tiempo, el corazón se fue moldeando. Un día alguien me trató con desprecio y mi primer pensamiento fue: gracias, Señor, porque me diste este día y tengo la fuerza para seguir adelante. Esa actitud me permitió responder con serenidad. No porque la otra persona lo mereciera, sino porque yo necesitaba conservar la paz que Cristo me da. Jesús mismo, cuando fue escupido, golpeado, traicionado, no respondió con ira, sino con amor. Él nos dejó el ejemplo. Si enfocamos nuestro pensamiento en lo que nos hiere, en lo que no tenemos, en lo que nos falta, la ira se fortalece. Pero si en cambio volvemos nuestra mente a las misericordias del Señor, que se renuevan cada mañana, la ira se desvanece. No es un truco de la mente, es un entrenamiento del alma para vivir guiados por el Espíritu. El apóstol Pablo nos exhorta en Colosenses 3:15, que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Esa es nuestra elección. No podemos evitar que vengan las pruebas ni controlar a los demás, pero sí podemos decidir con qué espíritu vamos a responder. Si elegimos el amor y la gratitud, la ira no podrá echar raíces. Cuando amamos, imitamos a Cristo. Cuando agradecemos, reconocemos que Dios sigue en control. Y poco a poco, con esa práctica diaria, nos convertimos en personas llenas de paz, firmes en la fe y menos dominadas por las pasiones. No porque el mundo cambie, sino porque el Señor ha transformado nuestro corazón. Número 10. Establecer límites saludables. Cuando el Señor nos llama a amar al prójimo, no nos está pidiendo que sacrifiquemos nuestra paz o nuestra dignidad. Establecer límites no es un acto de egoísmo, sino una expresión de sabiduría dada por Dios. La Escritura nos enseña que debemos amar con discernimiento. En Proverbios 4, versículo 23, leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no ponemos límites, dejamos que otros decidan cómo deben tratarnos, y eso no honra el valor que Dios nos ha dado. Establecer un límite no significa rechazar a alguien, sino reconocer que tenemos una responsabilidad ante Dios de cuidar lo que Él nos ha confiado: nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro corazón. Cuando permitimos que otros nos falten al respeto, que interrumpan constantemente nuestras labores, que menosprecien nuestras prioridades, terminamos emocionalmente agotados. Y aunque a veces temamos que poner límites pueda parecer falta de amor, el verdadero amor también sabe decir no cuando es necesario. Jesús mismo, en varias ocasiones, se apartó de las multitudes para orar, para descansar, para estar con el Padre. No lo hacía por indiferencia, sino porque comprendía la importancia de renovar su espíritu y cuidar su llamado. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que das y das hasta quedar vacío? Esa sensación no es culpa de quienes te rodean. Es señal de que no has trazado con claridad lo que permites en tu vida. Hay momentos en los que tememos hablar con firmeza porque no queremos herir. Pero el silencio ante el maltrato
ante el abuso emocional, ante la falta de consideración, es también una forma de permitir que continúe. Cuando alguien nos critica sin razón y guardamos silencio, damos a entender que es aceptable. Pero si con amor y claridad decimos, prefiero que hablemos con respeto, o en este momento no puedo atenderte, hablemos luego, no estamos alejando al otro. Estamos mostrando que también nosotros somos hijos de Dios, merecedores de consideración. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me costaba decir no. Si alguien me llamaba, dejaba todo. Si alguien necesitaba algo, ahí estaba. Creí que eso era servir, pero en realidad era permitir que las necesidades de otros aplastaran las mías. Sentía frustración, cansancio, hasta que el Señor me mostró que debía poner orden. Desde entonces aprendí a decir, estoy ocupado ahora, pero con gusto hablaré contigo más tarde. Al principio fue difícil, pero luego los demás comenzaron a respetarlo y yo comencé a sentirme más valorado. Los siervos de Dios, como Nehemías, también establecieron límites. Cuando reconstruía los muros de Jerusalén, los enemigos querían distraerlo. Pero él respondió en Nehemías 6, versículo 3, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Qué poderoso es cuando entendemos que nuestra vida tiene un propósito mayor y no permitimos que las distracciones nos aparten de ello. Decir no con amor, con firmeza, sin culpa, es un acto de fe. Significa creer que Dios nos sostiene incluso cuando otros no comprenden nuestras decisiones. No es nuestra tarea controlar a los demás, pero sí proteger el terreno que el Señor nos ha dado para sembrar. No podemos evitar que alguien cruce una línea, pero sí podemos decidir si le permitimos permanecer allí. Y si después de expresar con claridad lo que necesitas, esa persona no lo respeta, entonces es tiempo de orar y considerar si esa relación está edificando o destruyendo. Porque el conflicto más peligroso no es el que tenemos con otros, sino el que albergamos dentro cuando no somos fieles a lo que Dios nos ha mostrado. Hermano, hermana, no temas establecer límites. No es señal de debilidad, es señal de obediencia. El Señor te ha llamado a vivir en paz, no en confusión. Cada vez que eliges tu bienestar espiritual por encima de agradar a los hombres, estás diciendo con tu vida, mi prioridad es agradar a Dios. Y allí, en ese lugar de claridad y firmeza, descubrirás una libertad que no depende de la aprobación de nadie, sino de la seguridad de saber quién eres en Cristo. Número 11. No todo merece tu atención. Cada día, como hijos de Dios que caminamos por un mundo quebrantado, nos enfrentamos a palabras hirientes, críticas injustas, situaciones sin importancia que buscan robarnos la paz que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Pero permíteme decirte algo que ha cambiado mi vida. No todo merece tu atención. No todo lo que se levanta contra ti merece una respuesta, porque no todo lo que brilla proviene de la luz verdadera. Vivimos rodeados de opiniones, rumores, confrontaciones, y si no tenemos cuidado, terminamos desgastándonos emocionalmente, reaccionando a lo que mañana será polvo que el viento se lleva. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se encuentra respondiendo a todo, sino sabiendo cuándo callar y confiar. Cada vez que algo te provoque, haz una pausa y pregúntate delante de Dios: ¿esto glorifica al Señor? ¿Esto edifica mi vida o simplemente busca perturbar mi espíritu? En muchas ocasiones, la respuesta vendrá como un suave susurro del Espíritu: no vale la pena. Porque cuando reaccionamos a cada provocación, estamos entregando nuestra paz a quienes no conocen el fruto del Espíritu. Recuerda a nuestro Señor Jesucristo cuando fue insultado, acusado falsamente
escupido y golpeado. No respondió con gritos ni venganza, sino con un silencio que retumbó más fuerte que 1000 palabras. Porque él sabía quién era y su valor no dependía de la opinión de los hombres. Isaías 53:7 dice que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Qué ejemplo más poderoso de dominio espiritual. Si alguien habla mal de ti, eso cambia tu identidad en Cristo. Si alguien te juzga sin conocerte, eso borra las promesas que el Señor ha declarado sobre tu vida. Claro que no. Reaccionar ante todo te convierte en prisionero de lo efímero. Guardar silencio por sabiduría te hace libre en el Señor. Hubo un tiempo en mi vida en el que me preocupaba por cada crítica, por cada palabra lanzada en mi contra. Sentía la necesidad de justificarme, de demostrar que tenía razón, pero aprendí que era una trampa del enemigo para desenfocarme del propósito que Dios había trazado. Aprendí a orar antes de hablar, a escuchar al Espíritu antes de reaccionar. Y en ese proceso descubrí el poder del silencio que protege el alma. No todo merece tu atención. Cada vez que eliges ignorar lo que no edifica, estás eligiendo proteger tu paz. Esa paz que no viene del mundo, sino de lo alto. No es indiferencia, es discernimiento. Es sabiduría del cielo. Proverbios 17:27 nos recuerda que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. La libertad verdadera no es hacer lo que te place, sino tener la fuerza de decir: esto no lo necesito en mi corazón. Puedes elegir no responder al insulto. Puedes elegir no entrar en cada batalla, porque tu energía, tu tiempo, tu mente son recursos preciosos que deben ser sembrados en terreno fértil, no malgastados en campos de pelea vacíos. La próxima vez que alguien trate de provocarte, recuerda, no todo merece tu atención, no todo necesita una respuesta. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama mansedumbre. Y los mansos, dijo Jesús en Mateo 5:5, heredarán la tierra. Guarda tu paz, conserva tu gozo y sigue adelante con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Número 12. A veces sufrimos no tanto por lo que nos sucede, sino por lo que creemos que significa lo que nos sucede. Hermanos, el enemigo es astuto y muchas veces no necesita atacar con fuerza. Le basta con susurrarnos una mentira para que nosotros mismos la convirtamos en una cadena. El corazón humano es vulnerable no solo al dolor, sino a la interpretación equivocada del dolor. Vivimos envueltos en pensamientos que no provienen de Dios, en historias que tejemos a partir de lo que otros dicen o de lo que nosotros mismos creemos sin fundamento en la verdad de la palabra. Pero el Señor no nos llamó a vivir atrapados en esas mentiras. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Cuál es esa verdad? Que tú eres amado, que fuiste creado con un propósito eterno, que no eres una casualidad ni un fracaso. Muchos de nosotros llevamos cargas que no vienen del cielo, sino de conclusiones erradas que hicimos en momentos de debilidad. Tal vez alguien te dijo que no vales nada y tú lo creíste, pero eso no es un hecho, es una mentira que tomaste como verdad. El hecho real es que fuiste comprado por precio de sangre. Viene a Corintios 6:20, y eso te da un valor incalculable. El problema no es lo que los demás digan. Lo que nos lastima no es la crítica en sí, sino nuestra decisión de aceptarla como una sentencia divina. Si alguien dice que no sirves, ¿acaso eso borra lo que Dios ya declaró sobre ti? Él dice que eres su hijo, que eres coheredero con Cristo, Romanos 8:17, que fuiste llamado desde antes de nacer. Pero nuestra mente, cuando no está renovada por el Espíritu, toma palabras pasajeras
y las convierte en cadenas permanentes. Una simple opinión humana puede convertirse en prisión si no la filtramos a la luz de la verdad divina. Cuando uno empieza a vivir bajo las promesas del Señor, esas creencias falsas comienzan a romperse. Recuerdo momentos en que me sentía incapaz de predicar, de levantarme, de seguir adelante, no porque Dios me hubiese descalificado, sino porque yo mismo había creído que no era suficiente. Pero un día, en oración, el Espíritu Santo me confrontó. ¿Dónde está la evidencia de que no puedes? ¿Acaso no te he fortalecido antes? ¿No fui yo quien te sostuvo en las tormentas? Fue entonces que comprendí. No era una verdad, era una sombra que había aceptado como real. Y querido hermano, querida hermana, cuando tú te atreves a confrontar esas creencias con la palabra, cuando dices, Señor, ¿esto es cierto? Y escuchas su respuesta, algo cambia dentro de ti. Tal vez no de inmediato, pero cada vez que eliges creerle a Dios y no a tus temores, das un paso hacia la libertad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según Timoteo 1:7. ¿Lo ves? Él ya te dio lo que necesitas para discernir, para elegir, para vivir con claridad. El Señor no nos pide ignorar nuestras emociones, pero sí nos llama a examinar si lo que creemos proviene de Él o del enemigo. Muchas veces cargamos con pensamientos heredados del pasado, errores que convertimos en identidades, fracasos que transformamos en condena. Pero Dios no nos llama por nuestros errores, sino por nuestro nombre. Él conoce cada lágrima, cada caída, cada mentira que creíste. Y aún así te llama suyo. Por eso cada vez que una creencia te haga dudar de tu identidad en Cristo, haz una pausa. Pregunta, ¿esto viene de Dios o es una mentira disfrazada? Y si descubres que es una mentira, reemplázala con la verdad que Él declaró. Porque al hacerlo, estás recuperando la autoridad que el enemigo te robó con sus engaños. Separar los hechos de las creencias no es solo un ejercicio mental, es un acto de fe. Es decir, Señor, creo en lo que tú dices, por encima de lo que yo siento. Y cuando llegas a ese punto, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, empieza a gobernar tu corazón. Ya no reaccionas desde el temor o la herida, sino desde la confianza en aquel que no cambia. Ya no vives como esclavo de pensamientos ajenos, sino como hijo del Rey. Y es allí, en esa libertad, donde comienzas a ver la vida con claridad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segundo Corintios 3:17. Número 13. Desarrollando una autoimagen saludable. Querido amigo, no puedes construir tu identidad según lo que los demás piensan de ti. Si dejas que el mundo dicte tu valor, vivirás atado a su juicio voluble. Un día te exaltarán y sentirás que puedes tocar el cielo, pero al siguiente caerán sobre ti críticas como lluvia y tu corazón se quebrará. No podemos edificar nuestro valor sobre arena. Las opiniones humanas cambian como el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tú vales porque fuiste creado a imagen y semejanza del Dios viviente, no porque otros lo digan. Cuando tu valor nace del conocimiento de que eres hijo de Dios, entonces nadie podrá arrebatarte la paz. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8, versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está la raíz de una autoimagen sana. No necesitas que el mundo te aplauda cuando sabes que el Creador del universo te llama suyo. Desde pequeños
Muchos de nosotros fuimos marcados por palabras duras, por etiquetas injustas, por juicios que clavaron espinas en nuestra alma. Nos dijeron que no servíamos, que no éramos suficientes, y esas mentiras echaron raíces profundas. Pero hoy te digo con amor, no tienes que vivir bajo esas cadenas. Dios te llama por tu nombre, no por tus defectos. En Isaías 43, versículo 1, el Señor declara: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Es tiempo de mirar hacia adentro, no con ojos humanos, sino a la luz del Espíritu Santo. Examina tu corazón. Pregúntate: ¿quién me ha dicho esto de mí? ¿Viene de Dios o del temor? ¿De la verdad o de la herida? No se trata de negar nuestras fallas, sino de reconocerlas desde la humildad, sabiendo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Segundas Corintios 12, versículo 9. Y entonces, lo que parecía una grieta se convierte en el canal por el que fluye la gracia. Cuando alguien te critique, no corras a defenderte. No permitas que el enojo tome el control. En lugar de eso, llévalo en oración. Pregúntale al Señor: Padre, ¿hay algo de verdad en esto? ¿Hay algo que deba cambiar? Si es así, rinde tu corazón a Él y permite que te moldee. Y si no es verdad, deja que la ofensa resbale. No tienes por qué cargar con lo que no viene de Dios. Yo también pasé años tratando de complacer a todos, esforzándome por ser aceptado, por no decepcionar. Pero ese camino solo me alejó de mi verdadero propósito. Me cansé de correr detrás de la aprobación ajena. Un día me detuve y oré: Señor, ¿quién soy yo para ti? Y en ese silencio encontré una respuesta que cambió mi vida. Ya no necesitaba encajar, porque había encontrado mi lugar en los brazos del Padre. Aceptar quién eres no significa rendirse, sino reconocer que tu identidad está segura en Cristo. Eres amado incluso cuando fallas. Eres valioso incluso cuando el mundo te ignora. No necesitas demostrar nada, porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Y esa verdad te hace libre. Y lo más hermoso es que cuando dejas de buscar validación, te conviertes en una persona auténtica. Las personas que realmente importan te valorarán por tu sinceridad, no por una imagen fabricada. La libertad emocional no llega cuando cierras los oídos a todos, sino cuando sabes discernir cuál voz proviene de Dios y cuál no. Si conoces tu identidad en Cristo, si vives con la certeza de tu llamado, entonces las críticas pierden fuerza. Caminas con seguridad, con gozo, sin tener que fingir nada, no porque seas perfecto, sino porque sabes que tu valor no depende de las luces del mundo, sino de la luz eterna de Dios. Y en esa luz, hermano o hermana, hallarás la paz que tanto anhelas. Número 14. La falacia de dividir entre buenos y malos. Ningún ser humano es completamente justo ni completamente perverso. Todos, sin excepción, somos el resultado de una humanidad quebrantada, donde coexisten el bien que deseamos hacer y el mal que a veces nos vence. Como dice la Escritura, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Sin embargo, la tendencia de nuestro corazón es simplificar, juzgar según nuestras heridas, poner etiquetas que acomodan nuestras emociones más que reflejar la verdad. Cuando etiquetamos a una persona como buena o mala de forma definitiva, dejamos de verla como una criatura de Dios en proceso, necesitada de redención. El Señor no mira como mira el hombre. Nosotros vemos la apariencia, pero Dios ve el corazón. 1 Samuel 16, versículo 7. Una acción puede ser equivocada, incluso destructiva, pero la persona que la comete no es un demonio irreparable. Puede que hoy esté atrapada en la oscuridad, pero mañana, por la gracia de Dios, puede convertirse en instrumento de luz. El apóstol Pedro negó al Señor 3 veces.
pero luego fue restaurado y usado poderosamente. El apóstol Pablo persiguió a los creyentes, pero fue transformado en el mayor predicador del evangelio. Si Dios tratara a los hombres como nosotros nos tratamos unos a otros, no habría esperanza. Pero su misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3, versículo 23. Y nos enseña a mirar a los demás con ojos de compasión. Es fácil condenar cuando uno no ha visto el dolor del otro. Cuando alguien nos hiere, lo etiquetamos. Es cruel, es malo, merece el rechazo. Pero, ¿hemos considerado su historia? ¿Sabemos por qué actúa como actúa? Eso no significa justificar el pecado, sino reconocer que detrás de cada comportamiento hay una lucha espiritual. El enemigo trabaja en las heridas y muchos actúan desde el temor, la ignorancia o el abandono, no desde una maldad pura. Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos persiguen. Mateo 5, versículo 44. No porque el mal no importe, sino porque el amor es la única fuerza capaz de vencer al mal sin convertirnos en parte de él. Alguien puede traicionarte y aún así Dios puede obrar en esa vida. Puede ser rudo contigo y tierno con su hijo. Puede fallarte hoy y bendecirte mañana. Esa es la naturaleza humana. Todos estamos fragmentados, todos luchamos con el pecado y todos necesitamos gracia. Hermanos, si juzgamos con dureza, debemos recordar que con la misma medida con que medimos, seremos medidos. Mateo 7, versículo 2. Si queremos ser comprendidos cuando fallamos, debemos extender esa comprensión también. No se trata de tolerar el abuso o el pecado, sino de aprender a discernir entre el acto y la persona, entre la reacción y la identidad. Cuando dejamos de clasificar a las personas como buenas o malas, nuestras relaciones cambian. Nos volvemos más pacientes, más sabios. No reaccionamos con ira, sino con oración. No cargamos con resentimientos, sino con esperanza. Porque sabemos que todos estamos en el mismo camino de aprendizaje, bajo la mirada de un padre que quiere restaurar a cada hijo. No esperes perfección de nadie, porque solo Cristo es perfecto. Espera en cambio que Dios puede obrar en cualquier corazón, incluso en el más endurecido. La paz interior no nace de la crítica, sino de la entrega. Dejar el juicio en las manos de Dios nos libera. Nos permite amar sin miedo, perdonar sin reservas, seguir adelante sin cadenas. La verdadera fuerza no se encuentra en señalar el pecado del otro, sino en reconocer que estamos todos en un mismo viaje, cada uno con su historia, cada uno con su batalla, pero todos llamados a un mismo fin: conocer a Cristo y ser transformados por Él. Y cuando entiendes esto, dejas de desgastarte en juzgar y comienzas a crecer en gracia, enfocándote en lo único que sí puedes cambiar: tu propio corazón. 15. El camino del creyente para vencer la ira. La ira es una emoción fuerte, sí, pero no tiene que dominarte. Puede parecer un fuego que arde sin control dentro del corazón, pero si la llevas a los pies del Señor, Él puede transformarla en una oportunidad para el crecimiento espiritual. No estamos hablando aquí de técnicas humanas ni de filosofías del mundo, sino de una entrega real al poder del Espíritu Santo que renueva nuestro interior. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de presentarlo ante Dios para que Él lo redima. Es un proceso que empieza con humildad y con una decisión firme de no dejar que el enojo dicte nuestras acciones. El primer paso es reconocer que estás enojado. No lo niegues, no lo escondas, sino llévalo ante el Señor en oración. Cuando reaccionamos sin pensar, como si estuviéramos atrapados por un impulso, nos alejamos de la sabiduría divina. Pero cuando en medio del enojo puedes hacer una pausa y decir: Señor, estoy luchando con ira en este momento,
estás empezando a caminar en libertad. La palabra de Dios dice en Efesios 4, versículo 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El mismo Dios nos enseña que la emoción puede estar presente, pero el pecado no debe tener lugar. Si puedes reconocer la emoción sin dejarte arrastrar por ella, el Espíritu ya está obrando en ti. El segundo paso es no actuar desde la ira. Aquí es donde muchos tropiezan, porque el deseo de reaccionar, de defenderse, de gritar o de herir se hace fuerte. Pero no es la ira la que destruye, sino lo que decidimos hacer con ella. Jesús mismo, cuando fue injuriado, no respondió con agresión. En 1 Pedro 2, versículo 23, se nos recuerda que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es nuestro ejemplo. Cuando sientas que la ira sube como una ola, detente, respira, clama a Dios, quédate quieto. No tienes que hacer nada aún, solo estar presente en su paz. El Espíritu Santo te fortalecerá para que no respondas según la carne, sino con dominio propio. El tercer paso es preguntarte: ¿por qué me enojo realmente? Muchas veces el enojo es solo la superficie de un dolor más profundo. Tal vez es el miedo, la inseguridad, una herida antigua o una expectativa no cumplida. El Señor conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. En el Salmo 139, versículo 23, David oraba así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Si te acercas al Padre con sinceridad y le pides que te muestre la raíz de tu ira, Él lo hará. Tal vez descubrirás que no se trata solo de la persona que te habló mal, sino de una necesidad más profunda de ser visto, valorado, amado. Cuando lo entiendes, la ira pierde fuerza y se abre paso la sanidad. El cuarto paso es cuidar esa parte del alma que clama por ser restaurada. Aquí no se trata de sentir culpa por haber sentido ira, sino de permitir que el amor de Dios toque esa herida. Tal vez has cargado con emociones que no sabías cómo expresar. Tal vez has creído mentiras sobre ti mismo, que no mereces respeto o que siempre debes defenderte solo. Pero Dios dice en Isaías 43, versículo 1: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Eres su hijo, y como tal mereces ser tratado con ternura y compasión, incluso por ti mismo. En lugar de endurecerte, deja que el Señor ablande tu corazón. No es debilidad, es sabiduría. No se trata de justificar el enojo, sino de dejar que el Espíritu lo transforme en algo nuevo. No eliminarás la ira de tu vida por completo, porque seguimos siendo humanos, pero puedes aprender a caminar por el Espíritu y no según la carne. Cuando practicas esta entrega diaria, cuando llevas tu enojo al trono de la gracia, descubres que ya no tiene poder sobre ti. No significa que nunca más te enojarás, pero sí que sabrás cómo actuar con sabiduría y no con impulsividad. Aprenderás que la ira no es una orden que debes obedecer, sino una emoción que puedes entregar a Dios. Y en ese acto de entrega encontrarás verdadera libertad. Porque como dice 2 Corintios 3, versículo 17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No vivas dominado por tus emociones. Deja que Cristo tome el control. Y si hoy sientes que este mensaje te habló, entonces levanta tu corazón y declara en oración: Señor, comienza hoy una nueva obra en mí. Renueva mi mente y fortalece mi corazón. Él es fiel y lo hará. Querido amigo, si esta palabra ha tocado tu corazón y sientes que el Señor te ha hablado hoy, no lo guardes solo para ti. Te invito a darle me gusta a este video como un acto de fe, como diciendo: Señor, recibo esta enseñanza. También déjanos un comentario compartiendo cómo Dios está obrando en tu vida, porque tu testimonio puede ser el aliento que otro necesita.
Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que edifiquen tu alma y te acerquen más al propósito que Dios tiene para ti. Juntos, como una familia de fe, caminamos hacia una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo mensaje.